Bueno, buenas tardes, buenas noches, señoras y señores, dependiendo de nos estén viendo. Me presento, mi nombre es Inés Abad, soy parte del equipo de Leader Training. Esta noche venimos a presentarles una conferencia más de las que venimos haciendo con motivo de este primer encuentro internacional de Latin American Conference, aunando voluntades. Bueno, les damos una calurosa bienvenida y esperamos que disfruten de la velada. Queremos darles algunas pautas para que podamos interactuar durante la exposición. En el chat pueden ir haciendo las preguntas y un integrante del equipo irá tomando nota y al final estas preguntas serán contestadas por nuestro conferenciante. También queremos recordarles que esta es la quinta de la serie de temporada de conferencias que van a tener continuidad durante toda la semana siguiente y la otra en el mismo horario, siempre en el mismo horario donde lo estén viendo. Si lo desean, pueden consultar la programación de la misma y ir viendo qué temas están en la página de Leader Training, www.leadertraining.com, o en Facebook, donde nos pueden encontrar como Leader Training Capacitaciones Integrales. Bueno, ayer estuvimos con España, hoy nos vamos para México. Vamos a presentarle a nuestro panelista que viene desde Cholula, Puebla, México, el señor Fernando Estrada Mier, licenciado en Ciencias del Deporte, diplomado en Práctica Docente, diplomado en Dirección Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, diplomado en Psicología Deportiva, INDER La Habana, Cuba, presidente de Corea, Capquido en México, capacitador en la Academia de Policía y Policía Auxiliar de Puebla, capacitador de guardias de seguridad, empresa BIMA, coordinador de deportes del Instituto México de Puebla, certificación educación diferenciada de ALCET, cinta negra 8 Dan Taekwondo con certificado de Corea, cuarto Dan en Kukiwon como deportista en Taekwondo, medalla de oro en el torneo abierto panamericano de Taekwondo en el año 1994, cinta sexta Dan en Aikido, defensa personal militar coreana, con certificado de Corea, instructor iniciador de Aikido en La Habana, Cuba, en el año 2000 y asesor hasta la fecha. Bueno, ya sin más preámbulos, es muy largo el currículum de nuestro conferenciante, le damos una calurosa bienvenida. Adelante, Fernando. Muchísimas gracias, muy amables. Pues bueno, vamos a comenzar con el tema, los 3 pilares de la salud emocional. Quiero hacer un recorrido muy breve, porque esto es de un taller que impartimos, que requiere 8 sesiones, pero hicimos una síntesis para dar a conocer los beneficios que tiene el poder saber respirar correctamente. Y bueno, hablo de los 3 pilares porque me refiero al pulmón, al corazón y al cerebro. Entonces, nadie ama lo que no conoce. Entonces, quiero con esta ponencia un poquito que ustedes vayan conociendo el funcionamiento de estos 3 órganos importantes para nuestro cuerpo, que al final son los responsables de nuestro estado emocional y es el que manifiesta nuestra buena salud, tanto física como mental. Y bueno, voy a empezar por lo que es la respiración y lo que son los pulmones. Nosotros al respirar el aire va cargado de nitrógeno, oxígeno y otros gases, pero nuestro pulmón absorbe lo que es el oxígeno. Y cuando nosotros exhalamos lo que es el desecho que nosotros producimos en ese intercambio de gases. Entonces, nosotros tenemos una relación muy importante con la naturaleza, ya que la naturaleza nos provee de ese oxígeno. Nosotros cuando respiramos, nuestra capacidad pulmonar no la ocupamos al 100%. Voy a poner un ejemplo. Este es nuestro pulmón, que ya de por sí
tiene medio litro de aire, ya que si no, estaría pegado. Entonces, de esta medio litro partimos cuando nosotros hacemos una respiración en estado de reposo, nosotros ampliamos nuestros pulmones con medio litro más y ahí se da la inhalación y la exhalación. Yo cada vez que respiro y expiro, estoy manejando un promedio de medio litro de aire. Cuando nosotros hacemos una respiración profunda, esto quiere decir que sobrepasamos el medio litro y expandimos hasta 3 litros de aire. Esto quiere decir una cantidad impresionante de oxígeno el que va a estar absorbiendo nuestro pulmón. Y bueno, no solamente basta respirar profundamente, sino hacerlo con técnica. Hay muchas técnicas sencillas donde nos enseña en los principios del yoga, en los principios del arte marcial, en los principios de la técnica tibetana. En fin, hay infinidad de técnicas muy buenas para aprender a respirar. Hoy les quiero presentar el método que yo desarrollé, que se llama EMAS. Es un método que simplifica muchas técnicas de respiración para tener un resultado efectivo en lo que es la rehabilitación pulmonar. Y bueno, nosotros cuando inhalamos y exhalamos, nuestra sangre se carga de oxígeno y ese oxígeno viaja por todo el sistema venoso hasta llegar al corazón y de ahí viaja hacia el cerebro, en donde el cerebro se empieza a oxigenar. Pero tenemos un tiempo de oxigenación. Para que verdaderamente el cerebro se pueda oxigenar, necesitamos 2 minutos de estar inhalando y exhalando de manera profunda. Vuelvo al principio. Nosotros cuando estamos respirando normal, estamos haciendo medio litro de aire. Entonces la idea es respirar profundamente y llegar a la capacidad de hasta 3 litros y exhalar. La forma básica es hacerlo por la nariz y sacarlo por la boca. En forma rítmica, lenta y profunda. ¿Para qué? Para que el pulmón tenga el tiempo suficiente de absorber la máxima cantidad de oxígeno, la cual va a ser transportada por todo el sistema venoso. Entonces, repito, el respirar profundamente va a ir oxigenando con mayor calidad toda nuestra sangre. De ahí pasamos al siguiente órgano, que es el corazón. El corazón tiene más o menos el tamaño de nuestro puño. Entonces, es un músculo que está bombeando esa sangre. Entonces, cada vez que nuestro corazón funciona y late, en cada latido está lanzando un promedio de 90 mililitros de sangre. Esto quiere decir que durante un minuto, una hora y un día se llegan a mover cerca de 7,000 litros de sangre. Es impresionante el trabajo que tiene este músculo al estar en constante trabajo. Y es un músculo que no descansa. Y cuando descansa, nosotros descansamos en paz. Entonces, es importante cuidar el funcionamiento de nuestro músculo más importante, que es el corazón. Este funciona y se le conoce como ritmo cardíaco a las pulsaciones que él está manejando y se toma durante un minuto. Entonces, nosotros siempre debemos de tomar nuestra frecuencia cardíaca en un estado de reposo. Es decir, me voy a sentar en un lugar, voy a aplicar la técnica que les acabo de explicar hace un momento, respiración profunda. Durante 2 minutos para dar todo el proceso de oxigenación a la sangre. Entonces, pasados esos 2 minutos, nuestro ritmo cardíaco entra en estado de reposo. Quiere decir que nuestro latido tiene que estar entre 60 y 80 latidos por minuto. Ahí se considera una frecuencia cardíaca normal en reposo.
Si yo no logro llegar a los 60, algo está pasando. O cuando sobrepaso los 80 latidos por minuto, ya estando en una posición de reposo, también algo está pasando con nuestra frecuencia cardíaca. Nuestra sangre también tarda 2 minutos en hacer todo el recorrido por nuestro cuerpo. Entonces, es importante que nosotros podamos medir el tiempo, checar el tiempo. Es una regla dentro del método EMAS que desarrollé, donde es muy matemático. Necesitamos llevar un cronómetro para poder checar nuestros tiempos. Entonces, teniendo una buena oxigenación, pasamos a tener una buena frecuencia cardíaca. Y finalmente, pues toda esta sangre llega al cerebro, y el cerebro es un órgano que de todo el oxígeno que entra a nuestro cuerpo, se queda con el 20% y lo demás se reparte en todo el cuerpo. Quiere decir que nuestro cerebro es un órgano que absorbe mucho porcentaje del oxígeno que nosotros respiramos para tener un buen funcionamiento. Cuando no lo tenemos, empezamos a tener efectos, ya sea de sueño, de mareo o dolores de cabeza, o empezamos a deshidratarnos. Entonces, una parte importante es tener muy buena oxigenación para poder estimular a nuestro cerebro a que tenga un buen funcionamiento. Entonces, en una parte rapidísima, toqué los 3 pilares de una buena salud emocional. El buen funcionamiento de nuestros pulmones, nuestro buen funcionamiento del corazón y el buen funcionamiento de nuestro cerebro. Funcionando los 3 órganos más importantes que tenemos, no por menospreciar a los demás órganos, ¿sí? Pero estos son los encargados de que tengamos una muy buena salud. De ahí paso a explicar los 5 principios para tener una muy buena salud. El primer principio, una buena oxigenación. Nosotros podemos tener un día de no comer, un día de no dormir, ¿sí? Un día a lo mejor hasta de no descansar y no vamos a morir, pero no podemos estar más de 5 minutos sin respirar, porque eso sí tiene consecuencias graves. Entonces, el primer principio de la buena salud emocional y en general de la salud es una buena oxigenación. Respirar la mayor cantidad de aire y aprovechar la mayor cantidad de oxígeno para nuestro cuerpo. El segundo pilar, muy importante, la hidratación. Nuestro cuerpo tiene que estar perfectamente bien hidratado, ya que nuestro sistema nervioso trabaja por impulsos eléctricos y el agua es un buen conductor de esa electricidad. Entonces se recomienda, y lo dicen los médicos, 2 litros de agua tenemos que consumir, o un poquito más, yo diría, pero saberlo dosificar durante todo el día, porque me ha tocado ver casos que se tiene los 2 litros de agua y en un lapso de 3 horas ya se consumió. Y como ya se tomaron esos 2 litros, durante todo el día ya no se vuelve a tomar agua. Nuestro cuerpo está funcionando a cada instante y a cada momento. Se manifiesta la deshidratación pues por el sudor o por ir al baño o también por estar haciendo ejercicio, el sudor se vuelve excesivo y el cuerpo se deshidrata. Entonces es importante que durante el día tenga yo mis procesos de hidratación, no dejarlo en una sola toma o 2 tomas o 3 tomas durante el día. De esta forma garantizamos que nuestro sistema nervioso en la parte eléctrica esté funcionando muy bien. Y así evitamos también que la presión arterial baje. De ahí vamos a la siguiente, que es una muy buena alimentación. Ese sería el tercer principio de una buena salud. ¿Qué mejor sería acercarse a un nutriólogo? Pero ahora tenemos la tecnología muy cerca de nosotros
y nos podemos meter a investigar cuántas calorías necesita nuestro cuerpo, proteínas, carbohidratos, en fin, toda la gama que nos da la buena alimentación y el poder hacer un programa de desayuno, cena o comida diariamente con las cantidades exactas que nuestro cuerpo necesita de acuerdo a nuestra estatura, a nuestra edad y a nuestro peso, ya que normalmente comemos hasta saciarnos y eso a veces no es lo mejor. O al revés, no comemos lo suficiente para poder aprovechar todos los nutrientes. De ahí pasamos al cuarto principio, que es la actividad física. Algunos hacen deporte, pero yo les recomiendo que en actividad física por lo menos tengamos 15 minutos pero diarios, de lunes a domingo. Y esto va a garantizar nuestro buen funcionamiento, tanto de nuestra oxigenación, nuestra hidratación, nuestra alimentación. La actividad física provee de muchos elementos. De hecho, está comprobado por las neurociencias que el hacer actividad física estimula nuestro cerebro para crear ese neurotransmisor que se llama dopamina, que es lo que nos da un estado de bienestar, de alegría, de confort y muy necesario para contrarrestar los momentos de estrés, que cuando el cuerpo está en estrés produce todo lo contrario, el cortisol, que es lo que nos lleva poco a poco a los estadios de ansiedad y de depresión. De ahí vamos a tener que repasar una buena oxigenación, una buena hidratación, una buena alimentación y una actividad física. Y finalmente llegar al quinto principio, que es el descanso. Saber descansar. No todo es trabajo, no todo es actividad. También tenemos que tener nuestros momentos de descanso. Por lo menos en las personas ya adultas, debemos de descansar en un promedio de 6 a 8 horas diarias, pero efectivas. Hay personas que yo conozco que duermen 9 o 10 horas, pero su calidad de sueño no es la adecuada. Con que nosotros sepamos dormir correctamente durante 6 a 8 horas es más que suficiente para que nuestro cuerpo se regenere y se recupere de un trabajo efectivo durante el día. Y bueno, llego a la parte de lo que es el cerebro, en donde nuestro cerebro también necesita ejercitarse. ¿Y cómo lo voy a hacer? Por medio de la respiración. Si yo respiro adecuadamente por lo menos 2 minutos, voy a proveer de buen oxígeno a nuestro cerebro para que funcione excelentemente bien. Y si ahí le combino una actividad física, voy a desarrollar lo que son las nuevas redes neurológicas para que nuestro sistema muscular trabaje perfectamente bien. Pero hoy les quiero hablar del sistema de respiración que hicimos, ya que basado en la respiración, nosotros estimulamos el cerebro. Al estimular el cerebro con una buena oxigenación, nosotros llegamos a influir en la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula muy pequeña del tamaño de un arroz, en donde se encuentra justamente en la mitad del cerebro. Si yo pusiera una línea en mi frente y una línea en mi coronilla, en esas dos líneas que se encuentran, ahí se encuentra la glándula pineal. Pero qué importante es esta glándula, ya que es la encargada de segregar dos neurotransmisores. Uno que se llama serotonina y otro que se llama melatonina. La serotonina es la que nos activa y la melatonina es la que nos relaja. Y bueno, cuando la glándula pineal se afecta, empieza a afectar los procesos del descanso y del sueño.
la glándula pineal es una glándula que ahora ya se descubrió que es fotosensible. ¿Qué quiere decir esto? Que con la luz se estimula esta glándula. Entonces, cuando nosotros hacemos una meditación y en muchas técnicas se enseña a cerrar los ojos, precisamente es para eso, para que la glándula pineal se estimule. Yo al colocarme en una postura correcta y cerrar los ojos, estoy mandando la señal a la glándula pineal que ya es de noche y que tu cuerpo tiene que descansar. Entonces la glándula pineal se activa y empieza a segregar melatonina y empieza a relajar a todo el cuerpo y empiezan los procesos de regeneración. Sin embargo, si yo hago mis técnicas de respiración hacia la luz, en este caso en el día viendo hacia el sol, no directamente, pero sí al reflejo, entonces la glándula pineal produce lo que es la serotonina y es la que nos activa. Entonces es muy importante tener conocimiento del funcionamiento de nuestro cerebro, pero precisamente de la glándula pineal. Y esta la llego a estimular con las técnicas de respiración que deben de pasar los 2 minutos. Es importante. De hecho, todo tipo de respiración es buena, muy buena. Pero en nuestro método de respiración tenemos cálculos matemáticos en donde ya estando de buenas, de malas, con ganas de hacerlo o sin ganas de hacerlo, cuando nosotros nos proponemos colocar una postura correcta, en este caso, quiero descansar, cierro mis ojos, respiro profundamente de 2 minutos a 3 minutos a 5 minutos y automáticamente el cerebro manda la señal a la glándula pineal y se empieza a segregar melatonina para relajar todo el cuerpo. O a lo mejor en la mañana siguiente me quiero activar, simple y sencillamente abro mis ojos para que mi glándula pineal segregue lo que es la serotonina. Y bueno, dentro de el trabajo de la respiración, también vamos a estimular a la glándula hipotálamica que segregue lo que es la dopamina. Y la dopamina es la que contrarresta el cortisol, es decir, los grados de estrés. De acá les explico un poquito los procesos por los cuales pasamos cuando estamos trabajando bajo estrés. El proceso es el siguiente. Cuando sucede una situación no muy agradable, lo primero que hacemos es pensar. De ahí pasa al nivel de sentimiento y del sentimiento pasa a la acción. Es decir, primero lo pienso, lo siento y lo manifiesto. Y cuando es una situación fuerte de estrés, lo primero que hace el cuerpo o el cerebro es hacer una acción defensiva, segregando la adrenalina. Y la adrenalina coloca al cuerpo en acción. En todo el sistema muscular se activa porque está listo para la acción. Pero cuando este proceso de estrés es demasiado fuerte, continuo o de largo plazo, esa adrenalina se convierte en noradrenalina, que es la puerta de entrada hacia el estrés. Y si esto se vuelve periodos largos de días, de semanas, el cerebro empieza a mandar la señal de segregar el cortisol. Y ese sí ya son los estadios que da entrada hacia la ansiedad y nos va conduciendo poco a poco a los estados de depresión. Entonces, cuando yo me doy cuenta de este trabajo de estrés, necesito tener mis técnicas de respiración de 2 minutos por lo menos o de 2 a 3 veces por día para estimular a nuestro cerebro a que segregue la dopamina, que es la que va a contrarrestar a lo que es el cortisol. Y entonces voy a poder tener un mejor estado de ánimo, una mejor actitud y un mejor desempeño. Definitivamente,
el arte de saber respirar va a influir en la frecuencia cardíaca. A una frecuencia cardíaca que está trabajando en ritmo, con el suficiente oxígeno y sangre hacia el cerebro, nuestro cerebro se va a estimular y va a poder trabajar mejor y voy a tener pensamientos adecuados para la toma de decisiones. Y obviamente cuando este trabajo se va haciendo constante, continuo, voy manejando nuestro sistema nervioso, el cual va a estimular también a nuestro sistema inmunológico, y el cual se va a ver fortalecido. De hecho, le platicaba yo ayer en la entrevista que tuvimos, que yo hace 3 años tuve neumonía, empecé a practicar mis técnicas de respiración y no las he dejado diariamente de hacer, de tal forma que ya llevo 3 años sin que me dé una sola gripa. Mi sistema nervioso ha estimulado a mi sistema inmunológico y me ha blindado acerca de todo este cambios de clima, temperaturas. Mi pH de la sangre se fue de ácido a alcalino y en el estado alcalino pues se combaten virus y bacterias, ¿no? Entonces es importante el adoptar la técnica de una correcta respiración diaria para tener una muy buena salud. Y bueno, en estos 3 pilares que manejo de la salud emocional, cuando yo respiro correctamente, mi frecuencia cardíaca está a ritmo y mi oxigenación cerebral está a lo máximo que da para tener un buen funcionamiento, también tenemos que ir tomando conciencia de lo que hacemos, porque una cosa es saberlo y otra cosa es poderlo aplicar. Entonces, primero tengo que hacer conciencia de lo que es nuestro latido. Y es muy fácil poderlo hacer. Entonces, con tu mano tocas la vena yugular y tienes que sentir cómo tu vena palpita. Y este te está indicando el latido de tu corazón. Entonces, ahí empiezo a tomar conciencia del ritmo cardíaco que empieza a manifestarse. Entonces, yo empiezo a tomar mi respiración profunda y voy sintiendo los latidos en mi mano para tener conciencia de cómo está trabajando nuestro corazón. Ahora, les voy a enseñar una técnica muy, muy sencilla de poder bajar la frecuencia cardíaca. Esto es, contigo, sin ti o a pesar de ti, funciona la técnica. No es necesario estar ni de buenas ni relajado. Con que tú te lo propongas hacer y lo hagas correctamente, tu frecuencia cardíaca automáticamente va a ir bajando. Y es una fórmula muy sencilla. A los 4 latidos inhalo y luego a los 8 latidos exhalo. Para volverlo a repetir. Repito, 2 minutos, es importante. Entonces, tomo mi latido de corazón y durante 4 latidos, inhalo y lo hago más largo al exhalar. ¿Qué va a pasar con esto? Que se va a estimular el nervio vago. El nervio vago baja del cerebro, pasa atrás del oído, pasa por la garganta, pasa por el pecho y el corazón y es el encargado de estimular la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando yo tomo el aire 4 y exhalo en 8, mi frecuencia cardíaca empieza a bajar, a bajar, a bajar. Cuando el corazón está trabajando en ritmo, nuestra sangre está trasladándose con calma por todo nuestro cuerpo. Cuando nuestro corazón se excita y empieza a palpitar por muchas situaciones, puede ser por un trabajo físico, pero también por un trabajo psicológico, un trabajo de estrés, el corazón se acelera
y empieza a trabajar de más. Esto pone en alerta todo el cuerpo y caemos en crisis, caemos en depresiones, en taquicardias. Entonces, cuando yo hago conciencia de que estoy cayendo en esos estadios, ¿sí? Automáticamente pienso en esta técnica muy sencillita, ¿sí? Me doy mi tiempo, ¿sí? 2, 3 minutos, me tomo y empiezo a hacer mis respiraciones y verás que la frecuencia cardíaca baja. Al bajar la actividad cerebral, también va a estar bajando y voy a poder trabajar más a gusto y más en paz. Entonces, y también yo les voy a enseñar otra técnica también muy, muy sencilla de hacer conciencia de la respiración, porque en algunas veces decimos, inhala y exhala. Siempre debo de inhalar. En mi técnica, en mi método, es inhalar por la nariz y exhalar por la boca. ¿Sí? Ahora, para ser más consciente la respiración, cómo entra en nuestro cuerpo, podemos, haciendo las dos manos huecas, tapándonos los oídos, vas a amplificar el sonido interno y vas a poder escuchar cómo tu respiración entra y sale por tu sistema respiratorio. Entonces, esto nos va enseñando a ser consciente tanto la respiración como la frecuencia cardíaca. Finalmente llegamos a lo que es el cerebro, ¿sí? El cerebro que han pasado muchísimos años y todavía se siguen descubriendo grandes cosas, grandes procesos que hasta hace 2 años, 3 años se desconocían. Pero hoy quiero darles la inquietud de meterse un poquito más a investigar lo que son los temperamentos. Si tú investigas los temperamentos, hoy les voy a dar una guía de los 4 temperamentos básicos de acuerdo a la psicología, ¿sí? Pero antes que eso, ¿qué es el temperamento? El temperamento es lo que estoy sintiendo y cómo lo voy a manifestar, ¿sí? Es más, hay un suceso, ¿sí? Pongo un ejemplo. Ahorita empieza a temblar, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es pensarlo. Está temblando. Y de acuerdo al temperamento voy a actuar, ¿sí? De ahí lo bajo a la zona emocional y de ahí lo externo en acción. Cuando lo externo, ahí podemos identificar el tipo de temperamento en el cual estoy más porcentaje, ¿sí? Es decir, yo defino, vamos a encontrar muchas definiciones de lo que es el temperamento, pero yo te digo, el temperamento es esa energía que produce el sistema nervioso y que lo sacas en el momento que lo debes de sacar, por lo regular es en situaciones de estrés o de mucha presión o de mucho sentimiento o de mucha alegría también. ¿Sí? Entonces, el temperamento, cuando lo logramos identificar, pues puede ser una ventana abierta para conocer mejor a las personas. Entro a la clasificación de los 4 temperamentos. A mí me gusta ponerlos por colores, pero de acuerdo a la psicología, los 4 temperamentos básicos es el sanguíneo, el flemático, el melancólico y el colérico. Voy a empezar por el amarillo, el flemático. El flemático, hay muchas características. Ahorita voy a hacer un muy breve resumen de estas características del flemático y yo le llamo color amarillo. Se caracteriza primero por ser una persona sumamente paciente. Quiere decir que va a aguantar trabajo en estrés. Es una persona muy observadora, muy analítica, de mucho poder de análisis y sobre todo con mucho orden. Son personas que en su vida todo debe de llevar un orden. Si tú vas a su habitación, va a estar su ropa acomodada por colores, por tamaños, por sport, por gala.
etcétera, ¿no? Si tú te volteas al librero, su librero está perfectamente colocado por títulos, por tomos, etcétera. Todo a su alrededor debe de llevar un orden, pero también, como siempre está en el análisis pensando, pues se olvida un poquito de lo que es la actividad física, ¿sí? Entonces, hay que estimularlo a que haga un poquito más de ejercicio. No con esto quiero decir que no haga ejercicio. Hay temperamentos flemáticos que sí son atletas, pero estoy dando unas características generales. De ahí me paso al verde, que es el sanguíneo. El sanguíneo se caracteriza por ser una persona sumamente alegre. ¿Esto qué quiere decir? Que es el típico amigo que yo invito a las fiestas. ¿Por qué? Porque me va a organizar el baile, me va a organizar los chistes, va a hacer integración con todos. Pero también es una persona multifacética porque todo le gusta hacer y todo quiere estar. Va a estar en fútbol, en básquetbol, en clases de natación, en clases de piano, va a estar tomando clases de inglés, francés, alemán, chino, mandarín. Entonces su vida se convierte en activismo y por lo tanto, pues obviamente es una persona sumamente social, pero un poquito superficial porque siempre está en muchas cosas. Y una de sus características es de que le gusta hablar, 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 hablar. Y del lado negativo, pues llega a caer hasta ser una persona un poquito indiscreta, en México le llamamos un poquito chismosa, ¿no? Y en el lado oscuro sí nos llega a meter en problemas porque llega a hacer comentarios a veces inadecuados. De ahí me paso al temperamento azul, que es el melancólico. Son personas exageradamente generosas. Son los que se quitan el pan de la boca para dárselo al prójimo, no importando que ellos se queden sin comer. Pero también son personas muy visionarias de grandes proyectos. Gracias a ellas se han hecho los grandes descubrimientos de la humanidad, se han hecho los grandes inventos. En la antigüedad, pues fueron los que soñaron en algún día llegar al fondo del mar o llegar a estar en la luna. Entonces, su poder de visión es muy, muy grande. Por ende, son personas altamente sensibles, perceptivas, en donde también son muy sensibles. Entonces, su lado un poquito débil es que al ser muy sensibles, también son muy sentimentales y se les llega a hacer daño muy fácilmente. Y cuando se les hace daño, son personas que guardan rencor, podrán perdonar, pero no olvidarán, y eso al final pues les hace daño. Y finalmente paso al temperamento rojo, en donde el rojo es sumamente activo, muy trabajador, directo, ¿sí? Le gustan las cosas bien a la primera y rapidito, pero también son personas muy explosivas y de carácter fuerte. Se dice que son demasiado mecha corta o enojones. Entonces, aquí les presenté rápidamente los 4 temperamentos, en donde es el amarillo, el flemático, el analítico, el verde, el alegre, el sociable, el azul, el melancólico, ¿sí? El visionario, el generoso, el rojo, el apasionado, el trabajador, el líder. No con esto no quiero decir que los otros temperamentos no sepan ser líderes. Claro que saben ser líderes, pero en sus diferentes dimensiones. Entonces, en estos 4 temperamentos que expliqué rápidamente, hoy tú te debes de identificar con alguno de ellos. Y dices, es que soy azul, soy rojo, soy... No, no. Ahorita puse los 4 ejemplos, pero nosotros somos personas únicas e irrepetibles, en donde nosotros somos combinación de esos 4 temperamentos. Es decir, me pongo de ejemplo, yo soy un círculo que se divide en porcentajes. Tengo mi grado colérico, flemático, melancólico y sanguíneo en diferente proporción. 1 o 2 van a ser los temperamentos predominantes
y 2 van a ser los temperamentos secundarios. Quiere decir que tengo un poquito de las características que acabo de mencionar, pero al final, cuando nosotros estamos en trabajo de bajo presión o bajo mucho estrés, siempre va a salir el temperamento dominante. Y es ahí donde nosotros debemos de darnos cuenta quiénes somos, ¿sí? ¿Para qué? Primero, para conocernos, para reconocernos y sobre todo para aceptarnos como somos. Si yo descubro esas 3 situaciones, voy a poder vivir mejor y más en paz, en donde yo voy a poder, con inteligencia emocional, saber identificar inmediatamente qué tipo de emoción estoy sintiendo y qué temperamento tengo, porque al final lo voy a sacar, ¿sí? Pongo un ejemplo, en la carretera atropellan un perrito, ¿sí? Y viene de este lado el temperamento melancólico y de este lado viene el temperamento colérico, ¿sí? Que los dos son de mucha sensibilidad. Este en la pasión y este en el sentimiento. Entonces, cuando se atropella el perrito, el melancólico se va a sentir mal, se va a sentir dañado, va a decir, pobrecito perrito, hay que pararnos a ver si sigue vivo, mientras que el colérico va a decir, ya, un perro menos, vámonos, porque tenemos mucha prisa. No es que no sienta, sino es más práctico, más frío en la parte que es la emoción. Pero si es una situación de peligro, pues obviamente el melancólico se va a mantener y el colérico va a resolver, ¿sí? De hecho, pongo otro ejemplo. Estamos en el cine y empieza a salir humo, ¿no? Hay fuego. Entonces, el melancólico se va a poner a llorar porque va a decir, nos vamos a morir, ya el mundo se acabó, mientras que el colérico va a tomar el liderazgo y va a decir, a ver, párense todos y vámonos hacia la puerta y vamos saliendo de uno en uno. Todos los temperamentos tienen su parte positiva y negativa. Hay que aprovechar siempre la parte positiva y reconocer la parte negativa para empezarla a trabajar. Cuando yo debo de controlar mi temperamento, tengo que estar consciente qué tipo de temperamento soy y ponerme a practicar mis técnicas de respiración. Primero, para entrar en una meditación profunda y de reconocimiento, pero también de ir modificando las actitudes. ¿Para qué me sirve el conocer mis temperamentos? Para poderme integrar muy bien con la sociedad. Si yo soy de un temperamento colérico y me pongo enfrente de otro temperamento colérico, ¿sí? Sin pensarlo y sin analizarlo, lo que se va a producir es un choque entre los dos temperamentos. Y eso nunca va a beneficiar a nadie. Entonces, cuando este temperamento ya tiene conciencia de qué tipo es y cómo manejar sus actitudes y sus emociones, puede cambiar al modo flemático. Quiere decir que esto modifica acá, ¿sí? Hubo un movimiento, ¿para qué? Para que pueda haber un buen engranaje. Y la parte flemática es la que sabe escuchar y es la que sabe analizar. Y todos la tenemos, nada más que a veces bajo el trabajo en presión no me doy cuenta. Y así todos los temperamentos se pueden complementar con el otro siempre y cuando tenga yo esa inteligencia emocional. Y de eso hay infinidad de cursos y actividades. Yo lo que les invito a dar el primer paso de los 3 pilares de la salud emocional. El primero, el tener conciencia de la respiración y el tener un método para poder desarrollar una muy buena oxigenación para mi cuerpo, el cual va a influir en mi frecuencia cardíaca y en mi actividad cerebral. Voy a tener beneficios porque voy a poder estar en estados de calma, voy a estimular a mi cerebro a desarrollar la dopamina, que ese va a ser el contrarreste
del estrés, pero sobre todo voy a tener una mejor salud. Hoy está comprobado que el más del 80% de las enfermedades en el mundo son psicosomáticas. Nosotros mismos nos las estamos provocando. Quiero hacer un cierre con esto, en donde la mente siempre va a ser lo que yo creo que estoy pensando, ¿sí? La mente es sumamente poderosa. Cuando yo pienso o creo algo, la mente inmediatamente va a actuar. Pongo un ejemplo más. Yo soy un trabajador, hoy es lunes y sé que el jueves voy a tener una junta de consejo en donde va a haber ciertas fricciones y va a haber ciertos cuestionamientos. Entonces yo desde el lunes creo que esa junta va a estar pesada, que esa junta va a ser conflictiva y creo que a mí no me gustaría estar en esa junta, pero lo tengo que hacer. Entonces, yo creo que va a pasar esto y creo que va a pasar el otro. Entonces, cuando nosotros lo creemos, la mente empieza a actuar inmediatamente, ¿sí? ¿Y qué pasa? Llega el jueves y posiblemente hasta me enferme, me dé diarrea, me dé jaqueca, me dé fiebre, etcétera, y ese día sea fatal. ¿Por qué? Porque tú te programaste previamente en presuponer lo que iba a pasar en el futuro. Y la mente lo que hace es actuar, obedece a lo que es tus pensamientos. Y debemos de tener pensamientos claros y dirigidos. Por eso es la propuesta de seguir un método de respiración adecuado para poder alinear mis tres pilares de la salud emocional: la respiración, la frecuencia cardíaca y el trabajo de la mente. Y con esto pues hago el cierre para dar paso a lo que son preguntas. Muchísimas gracias por su atención y adelante. Fernando, muchísimas gracias por tu exposición. Estuvo excelente, muy claro. Y tengo algunos comentarios por Facebook. Me preguntan, ¿el temperamento va de la mano de la adrenalina? Claro que sí. De hecho, pues es el detonador. Hay tres momentos: pienso, siento y actúo, ¿sí? En el momento que pienso, en el momento que estoy pensando, baja a nivel emocional. Cuando baja a nivel emocional, se activa la adrenalina, ¿sí? Y al activarse la adrenalina, se activa el temperamento. Entonces, ahí puede salir el temperamento. Si yo soy de temperamento flemático, voy a tomarlo con más calma. Si yo soy de temperamento colérico, pues voy a actuar inmediatamente. Si soy de temperamento ligero como el sanguíneo, voy a decir, ahorita tiene solución. Y si soy de temperamento melancólico, pues voy a caer en la angustia, ¿no? Es decir, la adrenalina va a salir de acuerdo al tipo de temperamento primario que sea, pero de que sale la adrenalina, ¿sí? Y lo hemos visto en situaciones climatológicas, como cuando hay un huracán o hay un terremoto, inmediatamente la adrenalina sale, sea el temperamento que tengas. Adelante con otra pregunta. Un comentario dice, duermo más de 5 horas y no rindo, y me levanto con dolores. Ok, bueno, como les decía yo, hay que dormir de 6 a 8 horas, pero con calidad. ¿Qué quiere decir? Quiero imaginarme que esta persona está trabajando bajo estrés, tiene mucha preocupación o es muy responsable. Entonces, el irnos a dormir es irnos con el pensamiento activado. Entonces, físicamente, pues sí, se relaja el cuerpo y me duermo, pero hay 4 fases del sueño, en donde empieza, cuando estamos despiertos, es el nivel beta, ¿sí? Y cuando vamos a caer en el sueño, bajamos al nivel alfa, ¿sí? Y de ahí debemos de seguir al nivel teta.
para llegar al delta. El delta es el descanso total, pero muchas veces del estado beta, que es el activo, bajo nada más al alfa, que es el principio del sueño. Y estoy ahí durante, como dicen, 5 horas y llega el día y vuelvo. Pero no llegué al sueño profundo, no llegué al relajamiento total. Entonces, con las técnicas que yo propongo en el método de respiración, esto te va provocando que tú llegues al nivel delta, que es el nivel profundo. Y esto en la psicología está estudiado. Cuando yo llego a un sueño profundo, tardo 90 minutos y luego subo al nivel siguiente, que es el teta. Pero tanto en el teta como en el delta es cuando el cuerpo realmente descansa. Y cada 90 minutos el cuerpo baja a su máximo nivel. Cuando estamos en el máximo nivel delta, es cuando el cuerpo se regenera, el sistema inmunológico está trabajando muy bien. Por eso es importante tener una buena técnica de respiración para influir al cerebro. El cerebro está trabajando con una actividad, ¿sí? Imagínense que acá estoy despierto, ¿no? Y estos son los impulsos eléctricos. Entonces, cuando yo empiezo a respirar, ¿sí? Empieza la frecuencia a bajar, hasta que llega muy leve, ¿sí? Ahí es cuando se da el descanso total. Pero yo me puedo quedar dormido en el primer nivel, pero el cerebro sigue trabajando. Por eso no descansa, por eso amanece hasta entumido y dolorida. No sé si quedó clara la pregunta para esta persona. Adelante con la siguiente. Clarísimo, Fernando. Tengo de parte de Liliana, durante los 2 minutos se debe hacer siempre con la inhalación los 4 latidos del corazón y los 8 de exhalación, o en la medida que me voy relajando la inhalación puede ser más amplia. Mira, en este primer ejemplo que puse, cuando yo empiezo mi respiración acá con 4, obviamente el corazón está a un ritmo. A medida que yo llego a los 2 minutos, el ritmo cardíaco empieza a hacerse más lento y entonces se alargan más los 4 latidos, ¿sí? Entonces, cada vez que el corazón tarda en latir, mi respiración tiene que ser más profunda. Al principio, sí vas a sentir 1, 2, 3, 4 y sacas en 8. Y otra vez 1, 2, 3, 4. Pero llegando a los 2 minutos, entonces va a ser 1, 2, 3, 4. Porque el corazón va bajando su frecuencia, el nervio vago va a estimular, va a bajar la velocidad por ser más específico, ¿sí? Entonces debo de seguir, por eso se llama respiración rítmica. Voy a seguir el ritmo de mi corazón. ¿Sí? Y esa va a bajar porque va a bajar, eso se lo garantizo. Nada más, ahora sí que seguir los latidos del corazón. Adelante con la siguiente pregunta. Fernando, de parte de Max Roca, siendo sujetos sociales, ¿de qué manera hemos sido afectados con el confinamiento? ¿Tendrá alguna recomendación especial para combatir el miedo? Bueno, el miedo poco a poco nos va llevando al estrés, y el estrés a la ansiedad, y la ansiedad a estadios de depresión, que ya es muy, muy delicado, ¿no? Entonces, definitivamente el confinamiento sí nos está afectando. Sí, los resultados no los vamos a ver ahorita, sino es un resultado de generación, pero todavía podemos actuar. Realmente es mucho el proceso mental, ¿sí? No dejarse contaminar con todo el alrededor. Pero yo puedo identificar inmediatamente cuando empieza una taquicardia, acá, se siente, porque la frecuencia cardíaca supera los 110, 120 latidos por minuto, y entonces empieza uno a respirar muy rápido, corto y rápido. Y entonces, esto es que estoy hiperoxigenando, pero no estoy dándole el dióxido de carbono necesario.
Entonces, poco a poquito empiezo a caer en ansiedad. Entonces, cuando yo reconozco que estoy cayendo en ansiedad, ¿sí? Tengo que hacer conciencia en mi respiración. Y entonces yo les recomiendo otro tip, que ese no es mío, ese es de todos los psicólogos. Cuando yo reconozco que estoy cayendo en procesos de ansiedad, tengo que agarrar una bolsa de papel o de plástico y ponérmela en la nariz y la boca y primero respiro profundo, ¿no? Y luego me la pongo en la boca y saco el aire. Y ese mismo aire lo vuelvo a meter durante 2 minutos. El mismo dióxido de carbono que estoy sacando, lo vuelvo a meter para ir equilibrando, porque nuestro cuerpo tanto necesita el oxígeno como el dióxido de carbono. Cuando hay una hiperoxigenación y se cae el dióxido de carbono, empiezan los procesos de ansiedad. Por eso es que da taquicardia, siento que no respiro, empiezo a sudar. Entonces, cuando identifico esos síntomas, inmediatamente agarro una bolsa, empiezo a respirar y verdaderamente es muy, muy efectivo y puedo quitar los estadios de ansiedad. Entonces, y bueno, tenemos que estar conscientes que ya no vamos a volver a estar como estábamos hace un año. Ya es una nueva realidad y hay que adaptarnos. Hay dos formas, o te adaptas o te amargas. Entonces, a nadie le gusta estar amargado. Mejor hay que adaptarnos a la nueva realidad. Adelante con la siguiente pregunta. No más preguntas por ahora. Un comentario de Pia Laspiur, muy concreto, ilustrativo y claro. Muchísimas gracias, Máster Fernando Estrada. Al contrario, muchísimas gracias por este momento, esta oportunidad. Tenemos que unirnos todos, tenemos que ser empáticos, ya sea el temperamento que seamos. Somos seres únicos e irrepetibles. La sociedad no puede ser igual que yo, ni yo igual que la sociedad. Entonces tenemos que aprender a adaptarnos y a vivir este mundo en armonía, en paz y con felicidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, a vos. Muchas gracias, Fernando. Espectacular. Cuánta información en poco tiempo. Por suerte quedan grabadas y las volvemos a ver porque es un montón. Muy linda y muy buenas técnicas, muy novedosas. Bueno, ha sido un placer, Fernando. Realmente muy, muy linda conferencia. Bueno, llegamos al final. Queremos recordarles e invitarlos. Mañana domingo no, el lunes, entonces retomamos con las conferencias en este mismo horario Argentina y para el resto del país. Y vamos a tener el gusto de escuchar a Eduardo Mercer Alsina, quien nos hablará de un tema muy particular, el factor animal. Bueno, los invitamos nuevamente a consultar la programación en nuestra página y seguirnos en las redes sociales, www.lidertraining.com, en Facebook, Líder Training Capacitaciones Integrales, y en nuestro canal de YouTube, Líder Training Capacitaciones Integrales. Así que bueno, acá nos despedimos. Buenas noches, buenas tardes. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Quiero informar, Fernando, muchísimas gracias. Quiero informarles a todos que las redes sociales de Fernando están en la página de Líder Training, www.lidertraining.com, toda la información del conferenciante para que si es que desean, poder contactarse con él. Fernando, muchísimas gracias por participar. Te mando un cariño enorme. Nos vemos. Un abrazo desde Puebla, Cholula, para todos. Gracias.